Miércoles 25 de junio de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos habla de los falsos profetas. Y vamos a sacar tres bellas enseñanzas de este Evangelio que tienen una aplicación muy práctica para nuestra vida. Primero, ¿cómo reconocer un falso profeta? Segundo, por sus frutos los conoceréis. Tercero, una terrible realidad. Vamos con el primer punto. ¿Cómo reconocer un falso profeta? El Señor ha dicho que Él es el buen pastor, y como buen pastor cuida sus ovejas. Por eso nos va a advertir de una clase especial de peligro. Ya sabemos que el lobo es el peor enemigo de las ovejas, pero acá el Señor nos está hablando de lobos vestidos de ovejas. He allí el peligro que entrañan los falsos profetas. El Señor comienza a decirnos las características de este falso profeta. En primer lugar nos dice, cuidado, es decir, son peligrosos. Y es que en ocasiones en nuestras comunidades católicas, en nuestros movimientos, en nuestras parroquias, nos falta el discernimiento de los espíritus. Hay que reconocer que en muchas ocasiones, desafortunadamente, hay personas malintencionadas que quieren hacer daño. Y a veces nosotros por ingenuidad no logramos hacer ese adecuado discernimiento. No es que vamos a sospechar de todo el mundo, no es que vamos a andar con una mirada inquisidora suponiendo que todos son falsos profetas. Es más, creo que el primer examen que deberíamos hacer es el examen a nuestra propia conciencia, porque nosotros también corremos la tentación de ser falsos profetas. En ocasiones podemos tener el peligro de convertirnos en profetas de lo que la gente quiere escuchar y no de lo que Dios les quiere decir. Así que nosotros mismos podemos constituirnos, aún sin quererlo, en falsos profetas. Pero el Señor aquí advierte de unas características y dice que en primer lugar ellos se acercan, son personas cercanas. Esto es, son personas que van a decirte lo que quieres oír, no van a decirte lo que necesitan escuchar. Y aquí hay una diferencia. Nosotros queremos oír lo que sea cómodo para nuestra naturaleza herida, lo que sea cómodo para nuestro pecado, nada que nos cueste sacrificio, nada que nos genere esfuerzo. Usted hábleme solamente de cosas bonitas, pero no me hable de renuncias. Usted hábleme solamente de prosperidad, solamente hábleme de salud, solamente hábleme de bendiciones, pero a mí no me hable de renunciar, de dejar el pecado, de esforzarme por conquistar el reino. El falso profeta endulza el oído, es cercano para endulzar el oído. Dice el Señor que se acercan con piel de oveja, es decir, parecen una cosa, pero luego dice, por dentro son lobos rapaces. Es decir, parecen una cosa, pero son otra. Y acá lo increíble es que dice que son rapaces. ¿Y quiénes son los animales rapaces? Aquellos que roban, aquellos que buscan su interés, aquellos que dañan, aquellos que hieren. Entonces, estos falsos profetas no solamente parecen buenos, sino que además, al hacer daño, buscan exclusivamente su propio interés. Su interés económico, su interés de poder, de soberbia, de vanidad, su interés de placer, abusar de las personas. Y esto, queridos amigos, no solamente en el plano de lo espiritual. Nosotros también tenemos que aprender a discernir en las personas que nos rodean quiénes son lobos rapaces. Quiénes son personas que en realidad no nos están haciendo bien, que parecen cercanos, que están vestidos como ovejas, pero en el fondo nos están sembrando malos pensamientos, malos sentimientos, malas ideas. Pensemos en aquellos amigos que nos incitan a la venganza, que nos incitan a la infidelidad, que nos incitan tal vez al licor, a la droga, a los vicios. Son personas que parecen cercanas, son personas que parecen que fueran de los nuestros, como otras ovejas, que parecen que nos quisieran, pero en realidad son lobos rapaces, que lo único que buscan es dañar nuestro corazón.
No estoy diciendo que odiemos a estas personas, estoy diciendo que oremos por ellas, supliquemos la conversión de ellas, pero claro que nos debemos alejar de este tipo de gente. Y si por desgracia nosotros somos aquel tipo de gente, nosotros somos esos lobos disfrazados de ovejas, entonces amigos, a convertirnos radicalmente, porque el Señor nos llama falsos profetas. Segundo, por sus frutos los conoceréis. Y aquí el Señor da otro criterio importantísimo. Los frutos de una persona. ¿Qué vida refleja esa persona? No solamente qué dice. Hablar bonito es muy fácil. Decir cosas bellas que endulcen el oído es relativamente sencillo. Pero vivir aquello que se dice, ser coherente con aquello que se predica, he allí el reto. Y solos no somos capaces, necesitamos de la ayuda de la gracia. Pero en último término, estos frutos son los que van determinando quién es la persona. Y no me refiero a frutos aislados, me refiero a frutos permanentes. Y esto es importante, porque en ocasiones nos engañamos cuando vemos una persona que hace una obra buena puntual, hace algún acto bueno aislado, pero su vida no es consistente, sus frutos no son permanentes, no permanecen esos frutos. Es decir, no ves que esos frutos florezcan de manera continuada en la persona, sino solo de manera aislada. Aquí cuando el Señor habla de frutos, se refiere a una vida abundante de frutos, no de frutos aislados. Amigos, frutos aislados, es decir, algunas cositas buenas, tiene cualquiera. Cualquiera de nosotros puede tener algunas cositas buenas. Y podríamos decir, estos son mis frutos. Pero acá el Señor habla de frutos de santidad, de frutos de virtud. Y aquí hay un principio espiritual que se esconde detrás de esta frase. Y es que el hacer refleja el ser. Lo que yo hago refleja lo que yo soy. Y a este propósito decía Santo Tomás de Aquino, el hacer sigue al ser. Es decir, yo debo cultivarme en la vida espiritual para tener frutos de vida espiritual. Nadie da de lo que no tiene. Un corazón sano produce obras sanas. Un corazón enfermo produce obras enfermas. Y si hasta ahora hemos producido obras enfermas, y si hasta ahora nuestros frutos han sido escasos o malos, entonces lo que debemos hacer es sanar ese corazón, acercarnos al único que nos puede dar la savia suficiente para poder ser sanados y para poder producir frutos en abundancia y permanentes. Por sus frutos los conoceréis. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué frutos tenemos para mostrar ante Dios? Cuidado que muchas veces nosotros estamos obsesionados con cultivar solamente frutos de orden humano. Y está muy bien. Éxitos profesionales, éxitos académicos, aplausos de las personas. Está bien que tratemos de progresar en la vida. Alguna persona me escribía en una ocasión si era malo que él quisiera ser exitoso. Yo le respondía, no es malo que tú quieras ser exitoso. Siempre y cuando la búsqueda del éxito humano no se constituya en un obstáculo para el éxito divino. No puedes sacrificar los frutos espirituales por los frutos meramente humanos. Pero si tienes frutos espirituales, si tu vida abunda en obras de caridad, en frutos de virtud, si tu vida es coherente entre lo que piensas, lo que dices, lo que hablas, lo que haces, y esto te trae además éxitos humanos, está muy bien. Aprovecha estos éxitos humanos para ayudar a la mayor cantidad de personas posibles, para llevar a Dios a la mayor cantidad de personas posibles. Pero si el fruto humano te desvía del fruto divino, entonces cuidado, no vas por el camino correcto. Tercero, una terrible realidad. Concluye el Señor en el Evangelio diciendo, el árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Son fuertes estas palabras, y a nuestra sensibilidad occidental le cuesta dificultad entender a un Jesús que también habla de manera radical. Decía San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida se nos examinará en el amor. Llegaremos a un juicio. Al morir nos encontraremos con Dios. Y en este juicio se nos examinará sobre aquellos frutos de amor que produjimos durante nuestra vida. Y estos frutos son frutos que obviamente tienen valor en la medida en que se unieron a Cristo. Porque por nosotros mismos nosotros no podemos nada. Aún todos nuestros esfuerzos son infecundos si no están unidos a Cristo. El Señor mismo lo dice. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Lejos de mí no pueden hacer nada, porque es la vid la que produce la savia y alimenta a las ramas para que éstas den fruto. Entonces,
llegará el momento en que Dios nos preguntará por aquellos frutos que Él nos dio capacidad de producir y que nosotros escogimos, efectivamente producir o no producir. Será un momento importante de nuestra existencia. Será el momento más importante de nuestra existencia, en el que se determinará nuestro destino eterno. Queridos amigos, en ocasiones uno quisiera no hablar de esto. Uno quisiera solamente hablar del destino al que estamos llamados, es decir, el cielo. Pero la verdad es que el Evangelio es completo y uno no puede mutilar el Evangelio. Uno no puede silenciar el Evangelio en aquellas cosas que no responden a la sensibilidad del hombre actual. El Evangelio se debe predicar completo. Y predicando completo el Evangelio, debemos decir que cabe la terrible posibilidad de condenarnos eternamente. Claro que esperamos que sean muchos más los que se salvan. Claro que Dios va a poner todos los medios para que nos salvemos. Claro que estamos llamados todos a la eternidad. Dios no ha hecho dos caminos, uno para el cielo y otro para el infierno. Dios ha hecho un único camino, el camino hacia el cielo, pero también nos dio libertad. Y en esa libertad nosotros podemos decidir voluntariamente no seguir el camino que el Señor nos trazó y alejarnos definitivamente de Él y excluirnos de su voluntad. Y a este propósito, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1033 dice lo siguiente: este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Óyeme bien, estado de autoexclusión. Soy yo en mi libertad quien me excluyo del reino. Y el infierno existe porque existe la libertad, porque Dios no puede obligar a nadie a estar eternamente con Él, porque cuando se ama se da libertad. Y Dios, al darnos libertad, nos da la posibilidad de escoger si queremos vivir llenando nuestra vida de frutos espirituales para presentarnos ante Él llenos de estos frutos, o si queremos vivir de espaldas a aquello que Él nos pide, teniendo desde ya una vida desgraciada. Porque quien quiere vivir para condenarse, empieza a vivir el infierno desde la tierra y terminar finalmente lejos de Él para siempre. Que este Evangelio sea un llamado urgente a nuestra alma para transformarla, para acercarnos radicalmente a ese Dios que nos ama, para dejarnos abrazar por su amor, para dejarnos sanar por su misericordia y para un día podernos presentar ante Él llenos de frutos espirituales. Oremos. Amado Señor, te suplicamos hoy de nuevo la fuerza del Espíritu Santo para poder discernir adecuadamente y no dejarnos engañar por falsos profetas. Pero también te suplicamos que cuides nuestro corazón para que nosotros mismos no seamos esos falsos profetas. Que tengamos frutos abundantes, frutos de eternidad, frutos que no solamente produzcan aquí en la tierra, sino que produzcan eternamente en el cielo. Finalmente, Señor, te suplico me concedas toda la lucidez que necesito para cuidar mi salvación con temor y temblor. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿cómo reconocer un falso profeta? Segundo, por sus frutos los conoceréis. Tercero, una terrible realidad. Compromiso. Vamos a pedir en el rosario de hoy la gracia de dar fruto abundante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu